Evelyn Quincy se colocó las gafas en el puente de la nariz y suspiró mirando la pila de papeles que tenía sobre la mesa. Era viernes por la noche y seguía en la oficina ocupándose de los informes. Sin embargo, no tenía ganas de irse a casa. Solo le esperaba una cena fría y probablemente otra nota de su marido diciendo que llegaría tarde al trabajo. Bradford llegaba tarde muchas veces últimamente, demasiado a menudo. Evelyn apartó los pensamientos intrusivos y volvió a los números. Concentrarse no funcionaba. El crepúsculo caía por la ventana y la oficina se iba vaciando poco a poco. Miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Era hora de irse a casa. Recogió sus cosas y se dirigió al aparcamiento. Su viejo Ford estaba solitario en una esquina, rodeado de los coches caros de sus colegas. Se sentó al volante y cerró los ojos un momento. 35 años y seguía sintiéndose insegura en aquel mundo de dinero y ambición. El trayecto a casa duró menos de lo habitual. El tráfico del viernes ya se había despejado. Al acercarse a la casa, Evelyn se fijó en un coche desconocido en la entrada. El carro deportivo contrastaba con su modesta vivienda. Evelyn aparcó y salió del coche. Las luces de la casa estaban encendidas y se oían voces apagadas. Abrió silenciosamente la puerta principal y se quedó helada cuando oyó una risa de mujer procedente del estudio de su marido. «Bradford, eres incorregible», dijo una melodiosa voz femenina. «Pero precisamente por eso te quiero». Evelyn sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Sabía que ella y su marido tenían problemas, pero no creía que hubieran llegado tan lejos. Su primer impulso fue irrumpir en el despacho y montar una escena, pero algo la detuvo. Tal vez fuera la costumbre profesional de reunir primero todos los datos y luego sacar conclusiones. Se acercó sin hacer ruido a la puerta del despacho. «Marilyn, querida, tenemos que tener cuidado». La voz de Bradford sonaba desacostumbradamente suave. Evelyn podría volver en cualquier momento. «Oh, no te preocupes por esa simplona», replicó la mujer desdeñosamente. «Probablemente esté rebuscando entre sus papeles en el despacho. Mejor cuéntame otra vez lo de la herencia. ¿Cuándo podremos disponer de ella?» Evelyn se quedó helada. «¿Herencia? ¿De qué estaban hablando?» «Paciencia, cariño», respondió Bradford. «Primero tenemos que asegurarnos de que Evelyn no sabe nada del testamento de su abuelo. Debe de estar aquí, en algún lugar de la casa. Una vez que lo encontremos y lo destruyamos, todo pasará a mí como único heredero». «¿Y tu mujer se quedará sin nada?» Se podía oír el regodeo en la voz de Marilyn. «Exacto», sonrió Bradford. «No tiene ni idea de lo rico que era mi abuelo. Cree que vivimos de mi sueldo y de sus penosos ingresos». Evelyn apenas pudo contener una exclamación de indignación. Su marido, el hombre en quien había confiado durante los últimos 10 años de matrimonio, planeaba robarle. Y no solo robarle una herencia que ni siquiera sabía que tenía. «¿Y si sabe lo del testamento después de todo?», preguntó Marilyn. «Imposible», respondió Bradford con seguridad. El abuelo nunca le habría confiado esa información. Siempre la consideró indigna del apellido Quincy. Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordaba a su suegro, un viejo severo que en realidad nunca ocultaba su desdén por ella. Pero había algo que Bradford no sabía. Poco antes de su muerte, su abuelo la había llamado. Fue una cita extraña y tensa. El anciano la estudió durante largo rato, como si tratara de discernir algo detrás de su modesto exterior. «Sabes, muchacha», dijo entonces, «creo que me equivoqué contigo. Tienes agallas. No eres la simplona que yo creía». Evelyn se quedó estupefacta ante aquella inesperada confesión, y entonces su abuelo hizo algo que ella no esperaba. Sacó un sobre de la caja fuerte y se lo tendió. «Aquí tienes una copia de mi testamento», dijo con gravedad. «Guárdala bien, y no se lo digas a nadie, ni siquiera a Bradford, especialmente a Bradford». Evelyn quiso negarse, pero algo en los ojos del anciano la hizo aceptar el sobre.
Lo escondió en casa, en una vieja caja de baratijas de bebé, y trató de olvidarlo. Hasta ahora, las voces en el estudio la devolvieron a la realidad. Cuando nos deshagamos del testamento, pediré el divorcio, decía Bradford. Tú te mudarás a la casa de campo y Evelyn se quedará aquí, en este agujero. Oh, cariño, lo estoy deseando, exclamó Marilyn. Por fin podremos estar juntas sin escondernos. Evelyn oyó el sonido de un beso y sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se apartó silenciosamente de la puerta y se dirigió de puntillas hacia la salida. Una vez fuera, inhaló profundamente el aire fresco del atardecer, tratando de calmarse. Los pensamientos se agolpaban febrilmente en su cabeza. ¿Qué hacer? ¿Irrumpir de nuevo y montar un escándalo? No, eso sería estúpido. Lo negarían todo y ella perdería la ventaja de la sorpresa. Llamar a la policía, pero ¿acusarlos de qué? ¿De adulterio? Eso no es un delito. ¿Planeando robar una herencia? Ella no tenía pruebas, excepto una conversación escuchada. Evelyn se subió al coche y se marchó sin saber a dónde iba. Se encontró en el parque donde Bradford y ella habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Ahora aquellos recuerdos le parecían lejanos e irreales. Aparcó y salió, paseando por los caminos familiares. El viento fresco le alborotó el pelo, pero Evelyn no se dio cuenta. En su mente se agolpaban retazos de conversaciones escuchadas, entremezclados con recuerdos de los últimos años de su matrimonio. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Ahora, mirando hacia atrás, había visto todas las señales, la actitud distante de Bradford, sus repentinos viajes de negocios, las extrañas llamadas telefónicas, pero lo ignoró todo, convenciéndose de que solo estaban pasando por una mala racha. Evelyn se sentó en el banco y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas que había estado reteniendo durante todo este tiempo por fin brotaron. Lloró, lamentando su matrimonio, sus esperanzas, su ingenuidad. Pero poco a poco las lágrimas se secaron y la fría determinación ocupó su lugar. Evelyn se enderezó y se secó los ojos. No dejaría que Bradford y su amante ganaran. Lucharía. Lo primero que debía hacer era encontrar esa voluntad. Evelyn estaba segura de que aún yacía en su viejo ataúd, pero no podía guardarlo en casa. Bradford seguramente lo estaría buscando. Habría que encontrar un lugar seguro. Pensó en su vieja amiga Lorraine, abogada. Tal vez ella podría ayudar a dar sentido a todo este caos legal y, lo que era igual de importante, mantener el testamento a salvo. Evelyn sacó su teléfono y marcó un número. Lorraine, soy Evelyn. Siento llamar tan tarde, pero necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos mañana? Evelyn sintió que le volvían las fuerzas. Tenía un plan. No dejaría que Bradford y Marilyn la engañaran. Evelyn arrancó el coche y condujo hasta su casa. Sabía lo que le esperaba allí, mentiras y traición. Pero ahora tenía una ventaja. Ella sabía la verdad y ellos no. Al acercarse a la casa, Evelyn vio que el coche de Marilyn ya se había marchado. La luz del estudio de Bradford seguía encendida. Respiró hondo, preparándose para interpretar el papel de esposa desprevenida. Al entrar en la casa, Evelyn dio un fuerte portazo deliberado. «Cariño, estoy en casa», gritó, intentando que su voz sonara normal. Bradford salió del estudio con una máscara familiar de leve irritación en el rostro. «Llegas tarde», comentó. «Sí, había unos informes urgentes», respondió Evelyn, pasando junto a él hacia la cocina. «¿Has cenado?» «Sí, no te esperaba», se encogió de hombros Bradford. «Todavía tengo trabajo que hacer, no me estorbes». Volvió al estudio y Evelyn permaneció en la cocina, preparándose mecánicamente un sándwich. Sus pensamientos estaban muy lejos. Ya estaba planeando sus próximos pasos. Mañana se reuniría con Lorraine y le entregaría el testamento. Luego tendría que reunir discretamente información sobre las finanzas de Bradford, sobre su relación con Marilyn.
y lo más importante, no delatarse antes de tiempo. Evelyn miró su reflejo en la ventana. No vio a la mujer ingenua que había sido hacía unas horas, sino a una persona decidida y fuerte, dispuesta a luchar por su futuro. «Empieza el juego, Bradford», le susurró a su reflejo, «y ni siquiera te das cuenta de que ya has perdido». Evelyn estaba sentada en su coche, aparcado no lejos del despacho de Lorraine. En sus manos sostenía una caja hecha jirones que había sacado de un escondite de la casa esa misma mañana, mientras Bradford aún dormía. Dentro había un sobre con el testamento de su abuelo, la clave para desentrañar toda la enmarañada historia. Cerró los ojos y los recuerdos la invadieron, transportándola 5 años atrás, a un día en el que su vida podría haber cambiado sin que ella lo supiera. Era un fresco día de otoño. Las hojas se arremolinaban en el aire, cubriendo los caminos del viejo parque con una alfombra dorada. Evelyn caminaba por el callejón, envuelta en su bufanda y reflexionando sobre la inesperada llamada de su padre. Rara vez se había puesto en contacto con él desde que ella se había casado con Bradford Quincy en contra de su voluntad. «Reúnete conmigo en el viejo senador», había dicho entonces por teléfono. En su voz, Evelyn percibió una nota de ansiedad que la hizo aceptar inmediatamente el encuentro. Vio a su padre desde lejos. James Holbrook estaba de pie, apoyado en su bastón, mirando el estanque. Los años no le habían perdonado. El hombre, antaño escultural, parecía encorvado y envejecido. «¿Papá?», llamó Evelyn en voz baja, acercándose. James se volvió y una sombra de sonrisa se dibujó en su rostro. «Evie, mi niña, gracias por venir». Se abrazaron, y Evelyn sintió que la tensión de los últimos años retrocedía un poco. Por mucho que se pelearan, aquel hombre seguía siendo su padre, su único hombre de familia tras la muerte de su madre. «¿Qué pasa, papá? Me has asustado con tu llamada», preguntó Evelyn mientras se sentaban en un banco del senador. James suspiró y sacó un sobre del bolsillo interior de su abrigo. «Tiene que ver con la familia de tu marido, Evie. Más concretamente, la herencia de Quincy». Evelyn frunció el ceño. «¿Herencia? Pero el abuelo de Bradford sigue vivo, ¿no?» «Cierto», asintió James. «Pero está gravemente enfermo. Los médicos dicen que no le queda más de un mes de vida». «¿Cómo lo sabes?», se preguntó Evelyn. James sonrió con desgana. «Todavía tengo contactos en ciertos círculos, pero esa no es la cuestión. Evie, necesitas saber la verdad sobre la familia a la que te has unido». Le tendió un sobre. Evelyn lo cogió, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. «¿Qué es?» «Una copia del testamento de Edward Quincy», respondió James. «El de tu suegro». Evelyn se quedó mirando a su padre con asombro. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué la tienes?». James suspiró pesadamente y comenzó su relato. «Hace años, Edward y yo no éramos solo socios, sino mejores amigos. Montamos un negocio juntos, construimos el imperio Quincy juntos». Evelyn escuchó, conteniendo la respiración. Nunca había oído esta historia. «Pero entonces ocurrió lo irreparable», continuó James. «Cometí un error que casi nos cuesta todo. Edward salvó la empresa, pero a costa de nuestra amistad. Compró mi parte por nada y me echó del negocio». «¿Por eso estabas en contra de mi matrimonio con Bradford?», preguntó Evelyn en voz baja. James asintió. «En parte. Sabía cómo podían ser los Quincy's, pero también sabía que eras adulta y que tomabas tus propias decisiones, así que me eché atrás». Se quedó callado un momento, ordenando sus ideas. «Hace una semana recibí una llamada de Edward, por primera vez en 20 años. Dijo que se estaba muriendo y que quería enmendar los errores del pasado». Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y qué hizo?». «Cambió su testamento», respondió James. «La mayor parte de la herencia seguirá siendo para Bradford, pero hay una condición.
1/3 de toda la fortuna de Quincy debe ser para ti, Evie. A ti personalmente, no como esposa de Bradford, sino como alguien a quien Edward considera digna sucesora de la obra de su vida. Evelyn sintió que se mareaba. ¿Pero por qué? Quiero decir, siempre me ha tratado con buena onda. James sonrió. Edward sabe ser duro, pero no es estúpido. Ha visto tu forma de trabajar, tu actitud, y se imaginó que serías tú quien evitaría que Bradford dilapidara la fortuna. Evelyn abrió el sobre con manos temblorosas y pasó los ojos por las líneas del documento legal. Las cifras que allí figuraban la hicieron jadear. Son millones, susurró. Decenas de millones, la corrigió James. Y eso es solo el principio. Edward te deja una participación en la empresa y un voto en el consejo de administración. Evelyn levantó los ojos hacia su padre. ¿Pero por qué me enseñas esto ahora? ¿Por qué no esperaste hasta...? James la interrumpió. Porque Edward no confía en sus abogados. Teme que Bradford o su madre los sobornen. Me pidió que te diera una copia del testamento a ti personalmente, por si acaso el original desaparece misteriosamente después de su muerte. Evelyn sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Crees que Bradford es capaz de algo así? James se encogió de hombros. No conozco a su marido tan bien como usted, pero sé lo que la gente es capaz de hacer por dinero, especialmente la gente que creció con la sensación de que el mundo entero les pertenece. Cogió la mano de su hija. Evie, sé que no siempre nos hemos llevado bien, pero créeme, solo quiero lo mejor para ti. Guarda este testamento en un lugar seguro y prepárate para una verdadera tormenta cuando Edward muera. Evelyn asintió, todavía aturdida por la información que le habían dado. Gracias, papá. No sé qué decir. James sonrió y le dio un suave apretón en la mano. Ten cuidado. Y recuerda, pase lo que pase, siempre estoy de tu lado. Se sentaron en el cenador un rato más, hablando del pasado y del presente, intentando ponerse al día de los años de distanciamiento. Cuando llegó el momento de despedirse, Evelyn abrazó a su padre con fuerza. Te llamaré, prometió. James asintió. Te estaré esperando. Y, Evie, no le cuentes a Bradford lo del testamento todavía. Espera a que sea oficial. Evelyn estuvo de acuerdo, aunque una voz interior le decía que estaba mal ocultarle algo así a su marido, pero confiaba en su padre y decidió seguir su consejo. Mientras conducía de vuelta a casa, pensó en cómo esta noticia podría cambiar su vida y la de Bradford. Quizá, con su propio dinero, podría por fin fundar esa organización benéfica con la que tanto había soñado, o invertir en los nuevos negocios de Quincy. Evelyn estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Bradford la observaba desde la ventana del estudio cuando entró en la casa. Su mirada era fría y calculadora, como si sospechara algo. Esa noche, durante la cena, Bradford preguntó, como de pasada, ¿vas a salir esta noche? Evelyn se paralizó un instante, pero se recompuso rápidamente. Sí, he salido con una amiga. Hacía tiempo que no la veía, así que decidimos sentarnos en un café. Bradford asintió, pero algo parecido a la sospecha brilló en sus ojos. Y yo que pensaba que estabas con tu padre, me pareció ver su coche cerca. El corazón de Evelyn latía con más frecuencia, pero intentó mantener una expresión tranquila en el rostro. ¿De verdad? Qué raro. Hace tiempo que papá y yo no hablamos. Bradford la miró atentamente, pero no dijo nada más. Evelyn se dio cuenta de que iba a tener que tener mucho cuidado. No sabía por qué, pero su intuición le decía que era mejor que Bradford no supiera nada de su encuentro con su padre. Las semanas siguientes transcurrieron en tensa expectación. Evelyn intentaba comportarse como de costumbre, pero no dejaba de captar las miradas suspicaces de Bradford. Escondió una copia del testamento en una vieja caja de cosas de niños, con la esperanza de que nadie la buscara allí.
La noticia de la muerte de Edward Quincy llegó por la mañana temprano. Bradford recibió una llamada de su madre y se marchó inmediatamente sin siquiera desayunar. Evelyn se quedó en casa, sin saber si debía reunirse con la familia de su marido en ese momento. Por la noche Bradford llegó a casa más sombrío que una nube. Se sirvió en silencio un whisky y se encerró en su estudio. Evelyn no se atrevió a molestarle. Hasta 2 días después, en el funeral de Edward, no se dio cuenta de que algo iba mal. Bradford y su madre parecían más molestos que afligidos. Susurraban algo con el abogado de la familia y miraban con recelo a su alrededor. Después de la ceremonia, se acercó a Evelyn un hombre mayor que se presentó como el señor Foster, albacea de Edward Quincy. S.R.A. Quincy, necesito hablar con usted, le dijo en voz baja. Es sobre el testamento de su suegro. Evelyn sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Asintió y siguió al señor Foster lejos de la multitud de dolientes. Me temo que tenemos un problema, dijo Foster cuando se hubieron alejado lo suficiente. El testamento original del señor Quincy ha desaparecido de la caja fuerte de su despacho, y la copia que estaba guardada en mi oficina ha resultado estar corrompida en circunstancias muy sospechosas. Evelyn sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Pero cómo es posible? Foster negó con la cabeza. No lo sé, pero recuerdo el contenido del testamento, y sé que el señor Quincy quería dejarle una parte importante de su fortuna a usted personalmente, señora Quincy. Evelyn tragó saliva. Tengo una copia, susurró. Los ojos de Foster se abrieron de par en par. Eso podría cambiarlo todo, pero tenga cuidado, señora Quincy. Si el testamento fue robado, quienes lo hicieron no se detendrán ante nada. Evelyn asintió, sintiendo que el miedo la abrumaba. Miró a su alrededor y vio a Bradford observándola desde la distancia. Su mirada era fría y calculadora. En ese momento, Evelyn se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba en el centro de un drama familiar en el que estaban en juego millones de dólares y el futuro de toda una dinastía. ¿Qué hago?, preguntó a Foster, sintiendo que el pánico crecía en su interior. El anciano abogado la miró pensativo. Ahora mismo, nada. Actúa como lo harías normalmente, pero prepárese para tener que luchar por sus derechos. Y recuerde, señora Quincy, que tiene aliados. Con estas palabras, le estrechó la mano discretamente y dio un paso atrás, mezclándose con la multitud. Evelyn respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Miró a Bradford, que seguía observándola desde lejos. Su rostro era impenetrable, pero había desafío en sus ojos. En ese momento, Evelyn se dio cuenta de que se enfrentaba a la batalla más importante de su vida, y estaba decidida a salir victoriosa. Los recuerdos desaparecieron y Evelyn volvió a la realidad. Seguía sentada en su coche, con la vieja caja del testamento entre las manos. Habían pasado 5 años desde aquel día, pero solo ahora se daba cuenta de lo importante que había sido la decisión de su suegro. Con un fuerte suspiro, Evelyn salió del coche y se dirigió al despacho de Lorraine. Había llegado el momento de actuar. Ya no era la mujer ingenua que no se daba cuenta del mundo en el que se había metido al casarse con Bradford Quincy. Ahora estaba dispuesta a luchar por su futuro y por la justicia con la que había soñado su difunto suegro. Evelyn estaba sentada ante su escritorio, examinando papeles mecánicamente. Sus pensamientos estaban lejos de informes y resúmenes financieros. Hacía una semana que había entregado una copia del testamento a Lorraine, y ahora cada día era un juego del gato y el ratón con su marido. Bradford no parecía sospechar nada. Se comportaba como de costumbre, fríamente educado por las mañanas, distraído por las tardes, constantemente ocupado con el trabajo. Pero ahora Evelyn se daba cuenta de cosas a las que antes no había prestado atención. Las silenciosas conversaciones telefónicas que mantenía cuando se encerraba en su despacho, reuniones extrañas a deshoras
Y por supuesto, Marilyn Foster. Evelyn nunca le había prestado demasiada atención. Era una colega más de Bradford, una rubia guapa con una mente aguda y una lengua venenosa. Ahora, sin embargo, Evelyn la veía bajo una nueva luz. Se fijó en cómo se iluminaban los ojos de Marilyn cuando Bradford entraba en la oficina, cómo se chocaban Igor en la máquina de café, cómo intercambiaban miradas breves pero significativas en las reuniones. Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su marido, el hombre en quien había confiado durante los últimos 10 años, no solo planeaba desheredarla, la estaba engañando, y parecía que hacía mucho tiempo. «Evelyn, ¿estás bien?». La voz de Sarah, su ayudante, la sacó de sus cavilaciones. Evelyn parpadeó e intentó sonreír. «Sí, claro que lo estoy. Solo pensaba». Sarah la miró preocupada. «¿Estás segura? Has estado un poco distraída». Evelyn suspiró. Sarah no era solo una ayudante. Se habían convertido en amigas íntimas a lo largo de los años. ¿Tal vez debería confiar en ella? «Sarah, ¿alguna vez sientes que toda tu vida ha resultado ser una mentira?», preguntó Evelyn en voz baja. Sarah enarcó las cejas, sorprendida, pero no preguntó nada. En lugar de eso, cerró la puerta del despacho y se sentó frente a Evelyn. «Cuéntamelo», dijo simplemente. Y Evelyn se lo contó, sobre la conversación, sobre el testamento, sobre la traición de Bradford. Habló, y con cada palabra se sentía más ligera, como si poco a poco se le fuera quitando un gran peso de encima. Cuando terminó, Sarah permaneció en silencio durante largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Evelyn negó con la cabeza. «No lo sé. Una parte de mí quiere enfrentarse a Bradford inmediatamente, poner todas las cartas sobre la mesa. Pero la otra parte dice que debo ser más inteligente, reunir pruebas, prepararme para la batalla». Sarah asintió. «Creo que la segunda parte es correcta. Evelyn, siempre has sido fuerte, pero ahora necesitas ser más que fuerte. Necesitas ser astuta». Evelyn sonrió con tristeza. «No estoy segura de saber ser astuta». «Pues aprende», dijo Sarah con firmeza, «porque por lo que parece, te enfrentas a gente que no se detendrá ante nada». Evelyn asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «Tienes razón, gracias, Sarah. No sé qué haría sin ti». «Para eso están las amigas», sonrió Sarah. «Ahora vamos a pensar cómo podemos reunir información sobre tu marido infiel y su amante». Las semanas siguientes se convirtieron para Evelyn en una auténtica operación de espionaje. Instaló un programa en el teléfono de Bradford que rastreaba sus movimientos. Con la ayuda de Sarah, accedió a los registros financieros de la empresa, buscando rastros de transacciones inexplicables. Incluso contrató a un investigador privado para que vigilara a Marilyn. Cada día traía nuevos descubrimientos, y cada uno de ellos era un doloroso golpe para el corazón de Evelyn. Se enteró de las reuniones secretas de Bradford y Marilyn en un caro hotel de las afueras de la ciudad, de las grandes sumas de dinero transferidas a cuentas en paraísos fiscales, de los planes para Kimball, la empresa, que en realidad consistían en vender activos a empresas ficticias. Pero la revelación más aterradora fue que Bradford parecía saber que existía una copia del testamento. Evelyn le había oído accidentalmente hablando por teléfono con alguien a quien llamaba nuestro hombre en la policía. «Tenemos que encontrar esa maldita copia», decía Bradford. «Registrad la casa, el despacho, por todas partes. Tiene que estar escondida en alguna parte». Evelyn sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Dio gracias al destino por haber tenido tiempo de llevarle el testamento a Lorraine. Una noche, cuando Bradford volvía a llegar tarde a una reunión importante, Evelyn se sentó en su dormitorio a revisar viejas fotografías, instantáneas de los momentos felices de su vida en común, la boda,
La luna de miel, los viajes. Había sido todo mentira. Encontró una foto tomada el día de su compromiso. Bradford sonreía, la miraba con ternura. Evelyn recordó cómo le había palpitado el corazón en aquel momento, lo segura que estaba de haber encontrado al hombre de sus sueños. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cuándo se había convertido el amor en un frío cálculo? ¿O es que nunca había existido? Evelyn sintió que la ira crecía en su interior. Rabia contra Bradford por su traición, rabia contra Marilyn por arruinar su familia, pero, sobre todo, rabia contra sí misma por ser tan ciega e ingenua. Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar la ciudad de noche. En ese momento, Evelyn tomó una decisión. Dejaría de ser una víctima. Lucharía por sí misma, por la justicia, por el futuro que se merecía. A la mañana siguiente, Evelyn se levantó temprano. Bradford aún dormía, agotado por sus aventuras nocturnas. Se preparó en silencio y salió de casa, dejando una breve nota en la que decía que tenía una reunión temprano. Aparcó delante del despacho de Lorraine y se quedó sentada en el coche unos minutos, reflexionando. Luego respiró hondo y salió. Lorraine ya la estaba esperando, impecablemente vestida y serena como siempre. «Buenos días, Evelyn», dijo, estrechando la mano de su amiga. «Pareces decidida». Evelyn asintió. «Estoy lista para actuar, Lorraine. Basta de esconderse y observar. Es hora de dar la batalla». Lorraine sonrió. «Me alegra oír eso. Tengo una noticia que te va a gustar». Caminaron hasta el despacho y Lorraine sacó una gruesa carpeta de documentos. «Hemos hecho una investigación exhaustiva», empezó, «y hemos encontrado pruebas no solo del adulterio de Bradford, sino también de un grave fraude financiero». Evelyn sintió que se le cortaba la respiración. «¿Cómo de grave?» «Lo suficiente como para enviarlos a él y a Marilyn a la cárcel durante años», respondió Lorraine. «Fraude, evasión de impuestos, falsificación. La lista es larga». Evelyn sacudió la cabeza, sintiendo una mezcla de conmoción y alivio. Sabía que tramaban algo, pero no pensé que fuera tan grave. «Eso no es todo», continuó Lorraine. «Hemos encontrado pruebas de que Bradford sí estuvo implicado en la desaparición del testamento original de tu suegro». Evelyn sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «¿Cómo ha podido? Quiero decir, es un crimen». «Exactamente», asintió Lorraine. «Y ahora tenemos todas las pruebas que necesitamos no solo para preservar tu herencia, sino para llevar a Bradford ante la justicia». Evelyn respiró hondo, tratando de comprender la situación. «¿Y ahora qué? ¿Cuál es nuestro siguiente paso?» Lorraine se inclinó hacia adelante. «Ahora, Evelyn, preparamos una trampa. Me he puesto en contacto con la Fiscalía y la FSA. Están listos para actuar, pero tenemos que pillar a Bradford y a Marilyn con las manos en la masa». Evelyn frunció el ceño. «¿Cómo vamos a hacerlo?» «Tengo un plan», sonrió Lorraine. «Pero requerirá mucho valor y dotes interpretativas por tu parte. ¿Estás preparada para protagonizar esta obra?» Evelyn se lo pensó un momento. Recordó todas las veces que se había sentido insignificante cerca de Bradford, todas las veces que la había hecho dudar de sí misma, todas las mentiras y traiciones de los últimos años. «Sí», dijo con firmeza. «Estoy lista. Cuéntame tu plan». Pasaron las horas siguientes discutiendo los detalles de la operación. El plan de Lorraine era arriesgado, pero si salía bien, Bradford y Marilyn se encontrarían en una trampa de la que no podrían escapar. Cuando Evelyn salió por fin del despacho de Lorraine, ya era de noche. Se sentía a la vez agotada y llena de energía. Le esperaba un partido difícil, pero ahora tenía un objetivo y un plan de acción. Al volver a casa, Evelyn encontró a Bradford en el salón. Estaba sentado en una silla con un vaso de whisky mirando al vacío. «¿Dónde has estado todo el día?», preguntó sin mirarla.
Evelyn sintió una oleada de disgusto surgir en su interior. ¿Cómo había podido pasar tanto tiempo sin darse cuenta de la clase de hombre que era en realidad? Trabajando, respondió brevemente. Tenemos un proyecto importante. Bradford tarareó. He estado trabajando, por supuesto. Evelyn ignoró su sarcasmo y se dirigió al dormitorio. Tenía que prepararse para la batalla que se avecinaba. Aquella noche, tumbada en la cama, escuchando la respiración constante de su marido, que dormía a su lado, Evelyn pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Siempre se había considerado una persona honesta, incapaz de engañar. Ahora iba a desempeñar un papel importante en una compleja intriga. Pero, ¿tenía elección? Bradford y Marilyn no solo habían traicionado su confianza, sino que planeaban robarle su legítima herencia y destruir la empresa que había construido su suegro. Estaban dispuestos a cometer un crimen en beneficio propio. Evelyn se puso de lado, mirando el perfil del dormido Bradford. En otro tiempo había amado a aquel hombre con todo su corazón. Ahora, sin embargo, solo sentía una fría determinación. «No te dejaré ganar», susurró débilmente. «Te arrepentirás de haberme subestimado». Con ese pensamiento, Evelyn cerró los ojos, preparándose para la batalla que se avecinaba. Sabía que los próximos días y semanas requerirían toda su fuerza, inteligencia y determinación. Pero ahora estaba preparada para luchar por su futuro, por la justicia y por lo que le pertenecía. Al dormirse, Evelyn sintió una extraña calma, como si, tras meses de incertidumbre, hubiera encontrado por fin su camino. Y aunque ese camino era espinoso y peligroso, sabía que podría lograrlo. Ahora tenía un objetivo, y no se detendría hasta alcanzarlo. Evelyn estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando el alboroto en el aparcamiento de la empresa. Era un día normal de trabajo. Los empleados se dedicaban a sus asuntos, ajenos al drama que se desarrollaba en las altas esferas de la dirección. Vio salir del edificio a Bradford, acompañado de Marilyn. Charlaban animadamente sobre algo mientras se dirigían al coche de Bradford. «¿Qué planes tienes para el fin de semana, querida?», preguntó Evelyn aquella noche mientras ella y Bradford cenaban. Bradford se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. «Oh, no es gran cosa. Estoy pensando en trabajar en un nuevo proyecto. ¿Por qué?». Evelyn se encogió de hombros tratando de parecer despreocupada. «Solo pensé que quizá podríamos ir a algún sitio juntos. Hace tiempo que no pasamos tiempo los dos solos». Bradford esbozó una sonrisa tensa. «Lo siento, cariño, pero este proyecto es muy importante. Quizá la próxima vez». Evelyn asintió, fingiendo creer sus palabras. Ya sabía que, en realidad, Bradford planeaba pasar el fin de semana en la casa de campo con Marilyn. Una casa que, según el testamento de su abuelo, debía pertenecer a Evelyn. A la mañana siguiente, en cuanto Bradford se marchó, aparentemente a trabajar, Evelyn llamó a Lorraine. «Están de camino a la casa de campo», dijo. «Es hora de actuar». «De acuerdo», respondió Lorraine. «Me pondré en contacto con nuestra gente. ¿Estás preparada para tu parte del plan?». Evelyn respiró hondo. «Sí, preparada». El plan era arriesgado, pero era su única oportunidad de atrapar a Bradford y Marilyn con las manos en la masa. Evelyn se presentaría en la casa de campo supuestamente por accidente, cogiéndoles por sorpresa. Mientras tanto, un equipo de abogados y agentes de la ley estarían esperando la señal para abalanzarse sobre ellos con un registro e incautación. Evelyn subió al coche y se dirigió a la casa de campo. De camino, recordó la primera vez que había visto el lugar. Había sido poco después de casarse con Bradford. Su abuelo les había enseñado la casa, contándoles con orgullo cada detalle. «Todo esto será vuestro algún día», dijo entonces. «Espero que conservéis y mejoréis lo que he creado». En aquel momento, a Evelyn le habían conmovido sus palabras.
Ahora se daba cuenta de que su abuelo probablemente había dudado de Bradford incluso entonces y quería asegurarse de que su legado cayera en buenas manos. Mientras conducía hacia la casa, Evelyn vio el coche de Bradford en la entrada. Se le aceleró el corazón. Aparcó y se sentó en el coche durante unos minutos, armándose de valor. Luego, respirando hondo, salió y se dirigió a la puerta principal. La puerta estaba abierta. Evelyn entró en silencio en la casa y oyó voces procedentes del salón. Se acercó de puntillas. «En una semana estará todo listo», decía Bradford. «En cuanto cerremos el trato, podremos empezar a mudarnos». No puedo esperar», ronroneó Marilyn. «¿Te imaginas la cara de tu mujercita cuando se entere de que se ha quedado sin nada?» Evelyn sintió que la ira hervía en su interior. Respiró hondo, tratando de calmarse, y se dirigió al salón. «Creo que mi cara se parece a esto ahora mismo», dijo con frialdad. Bradford y Marilyn saltaron como escaldados. Sus rostros reflejaban conmoción y pánico. «Evelyn», exclamó Bradford, «¿qué haces aquí?» «Podría preguntar lo mismo», respondió Evelyn tratando de mantener la calma, «sobre todo porque esta casa es mía». Marilyn resopló despectivamente. «¿Tú? No me hagas reír. Esta casa pertenece a la familia Quincy, y tú solo eres...» «La legítima heredera», la interrumpió Evelyn. «Según el testamento del abuelo Bradford». Bradford se puso pálido. «¿De qué estás hablando? ¿El testamento fue... destruido?» Evelyn enarcó una ceja. «Sí, soy consciente de ello, así como de muchas otras cosas, querido esposo». Sacó una carpeta de su bolso y la arrojó sobre la mesita. «Aquí tienes copias de todas tus maquinaciones, estados financieros, registros telefónicos, fotos de tus reuniones secretas. Ah, y por supuesto, una copia del testamento de tu abuelo». Bradford y Marilyn se quedaron paralizados, mirando la carpeta como una bomba a punto de estallar. «Te estás tirando un farol», soltó finalmente Bradford. «No podrías...» En ese momento se oyó el ruido de coches que se acercaban. Evelyn sonrió. «Parece que tenemos compañía». Un momento después, entraron en la casa agentes de policía y representantes de la fiscalía. Bradford y Marilyn estaban demasiado conmocionados para resistirse cuando les leyeron sus derechos y los esposaron. Evelyn contempló la escena con una extraña sensación de desolación. Esperaba sentir triunfo, o al menos alivio. En lugar de eso, se sintió triste. Triste porque el hombre al que una vez había amado fuera capaz de semejante traición. Mientras Bradford era conducido fuera de la casa, miró a Evelyn con una mezcla de ira y sorpresa. «¿Cómo has podido?», preguntó. Evelyn negó con la cabeza. «No, Bradford, no lo hice. ¿Cómo has podido?». Después de que la policía se llevara a Bradford y a Marilyn, Evelyn se quedó sola en la gran casa vacía. Caminó lentamente por las habitaciones, recordando los momentos felices que habían pasado aquí. Ahora todo parecía lejano e irreal. Salió a la terraza y se sentó en la vieja mecedora, el asiento favorito de su abuelo. El sol se ponía lentamente en el horizonte, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Evelyn sacó el teléfono y marcó el número de Lorraine. «Todo ha ido según lo previsto», dijo. «Los han detenido». «Estupendo», respondió Lorraine. «Lo has hecho bien, Evelyn. Ahora empieza lo difícil, el juicio, pero no te preocupes, estamos preparados». Evelyn asintió, aunque Lorraine no podía verla. «Gracias por todo». «De nada», dijo Lorraine en voz baja. «Te mereces que se haga justicia. Y sabes una cosa, creo que tu suegro estaría orgulloso de ti». Aquellas palabras conmovieron de pronto a Evelyn hasta lo más hondo. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró. «Te llamaré mañana». Terminada la conversación, Evelyn permaneció sentada en la terraza durante largo rato, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían por el horizonte. Pensó en lo que le esperaba.
Litigios, divorcios, tener que hacerse cargo de la empresa, todo parecía desalentador y abrumador. Pero por primera vez en mucho tiempo, Evelyn sintió que tenía fuerzas para afrontarlo todo. Ya no era la chica ingenua que se había casado con Bradford Quincy. Se había convertido en una mujer fuerte e independiente, dispuesta a luchar por sus derechos y por el legado que le había confiado el abuelo de Bradford. Evelyn se levantó y echó un último vistazo al jardín, ahogándose en el crepúsculo. Mañana comenzaría una nueva etapa de su vida, y estaba dispuesta a afrontarla con la cabeza bien alta. Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Evelyn se debatía entre reuniones con abogados, interrogatorios policiales y el intento de mantener la empresa a flote ante el escándalo. La noticia de la detención de Bradford Quincy y su amante por fraude financiero e intento de ocultar un testamento hizo estallar los medios de comunicación locales. Los periodistas asediaron la oficina de la empresa, intentando obtener comentarios de Evelyn o de otros empleados. Evelyn intentó mantenerse alejada de la prensa, siguiendo los consejos de Lorraine, pero a veces le parecía estar viviendo una película surrealista. ¿Cómo podía haber cambiado su vida tan radicalmente en tan poco tiempo? Una noche, mientras Evelyn trabajaba hasta tarde en su despacho intentando resolver otro informe financiero, Sarah entró a verla. «Evie, no puedes seguir así», le dijo, mirando el rostro demacrado de su amiga. «Te vas a meter en un ataúd». Evelyn sonrió cansada. «¿Qué se supone que debo hacer? La empresa está al borde del colapso, los accionistas tienen pánico, los empleados no saben qué esperar». Sarah se acercó y le puso una mano en el hombro. «No estás sola, ¿recuerdas? Tienes un equipo, tienes amigos, deja que te ayudemos». Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Estaba tan acostumbrada a hacerlo todo sola que se había olvidado del apoyo que la rodeaba. «Gracias, Sarah», susurró. «Tienes razón. Es que no sé por dónde empezar». Sarah sonrió. «Empieza por irte a casa y dormir bien. Y mañana reuniremos un equipo y elaboraremos un plan de acción, juntas». Evelyn asintió, sintiendo que un gran peso parecía caer de sus hombros. No estaba sola, tenía apoyo, y juntas lo conseguirían. A la mañana siguiente, Evelyn reunió a las personas clave de la empresa en la sala de conferencias. Respiró hondo, miró las caras de preocupación de sus colegas y empezó a hablar. «Sé que las últimas semanas han sido difíciles para todos», dijo, «pero quiero que sepáis que esta empresa es más fuerte que las acciones de una sola persona. Hemos sobrevivido a esta prueba y saldremos de ella aún más fuertes». Habló de planes de reestructuración y nuevos proyectos que ayudarán a reconstruir la reputación de la empresa. Sobre lo importante que es ahora el trabajo en equipo y el apoyo mutuo. Al final de la reunión, Evelyn pudo sentir que el ambiente en la sala había cambiado. Había esperanza en los rostros de sus colegas y un fuego de determinación en sus ojos. «Estamos con usted, señora Quincy», dijo George, el antiguo director financiero. «Juntos podemos hacerlo». Evelyn sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante, pero ahora estaba segura. Lo conseguiría. Esa noche, Evelyn llegó de nuevo a la casa de campo. Esta vez no para tender trampas ni descubrir engaños. Solo quería estar sola, pensar en el futuro. Sentada en la terraza con una copa de vino, Evelyn contempló la puesta de sol y pensó en cómo había cambiado su vida. Recordó las palabras que le había dicho su abuelo hacía muchos años. La fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. En aquel momento, no había entendido muy bien el significado de esas palabras. Ahora habían adquirido un nuevo significado. Evelyn se había caído, y la caída había sido dolorosa, pero encontró fuerzas para levantarse y luchar por lo que le pertenecía.
Tenía mucho trabajo por delante. Tenía que restaurar la reputación de la empresa, ganarse la confianza de empleados y socios y hacer frente a las ramificaciones legales de las acciones de Bradford. Pero ahora Evelyn sabía que podía con todo. Ya no era la chica ingenua que se había casado con Bradford Quincy. Ahora era una mujer fuerte e independiente dispuesta a luchar por su futuro y por el legado que se le había confiado. Evelyn levantó la copa como si brindara por sí misma. «Por los nuevos comienzos», susurró, mirando los últimos rayos del sol poniente. Mañana sería un nuevo día, y ella estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta. Evelyn se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa, mirando su reflejo en el espejo del ascensor. Hoy era un gran día. La primera reunión del consejo desde la detención de Bradford. Sabía que muchos seguían dudando de su capacidad para dirigir la empresa. Hoy iba a demostrarles que estaban equivocados. Las puertas del ascensor se abrieron y Evelyn respiró hondo antes de salir al pasillo. Sara la esperaba a la entrada de la sala de conferencias. «¿Estás lista?», le preguntó con una sonrisa alentadora. Evelyn asintió. «Todo lo preparada que puedo estar. ¿Quién ha llegado ya?» «Casi todos», respondió Sara, mirando la lista en su tableta. «Solo estamos esperando a...». Antes de que pudiera terminar la frase, las puertas del ascensor volvieron a abrirse y salió un hombre alto y canoso con un traje caro. Evelyn lo reconoció al instante. Marcus Foster, un viejo amigo y confidente de su difunto suegro. «Señor Foster», dijo tendiéndole la mano. «No esperaba verle». Marcus le estrechó la mano y Evelyn sintió la firmeza de su apretón. «Señora Quincy, creo que tenemos que hablar antes de que empiece la reunión». Evelyn asintió, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. «Por supuesto. Sara, avisa a todos de que empezaremos en 10 minutos». Se dirigieron a un pequeño despacho contiguo a la sala de conferencias. En cuanto se cerró la puerta, Marcus sacó una gruesa carpeta de su maletín. «Supongo que sabes que fui el albacea del testamento de tu suegro», empezó sin preámbulos. Evelyn asintió. «Sí, Bradford lo mencionó». «Lo que ocurrió con el testamento original es una verdadera tragedia», continuó Marcus. «Pero Edward era un hombre sabio. Previó la posibilidad complicaciones». Abrió la carpeta y sacó un documento que Evelyn reconoció de inmediato. Era otra copia del testamento, pero llevaba el sello oficial y la firma de un notario. Esto... Evelyn no podía creer lo que veían sus ojos. «Una copia certificada oficialmente del testamento de Edward Quincy», confirmó Marcus. «Guardada en la caja de seguridad del banco todos estos años. Edward me dio instrucciones de abrirla solo en caso de emergencia». Evelyn sintió que se mareaba. «¿Pero por qué me lo enseñas ahora? ¿Por qué no antes, cuando Bradford...?» Marcus levantó una mano, deteniéndola. «Edward dio instrucciones claras. Tenía que darte la oportunidad de manejar la situación por ti misma. Quería asegurarse de que eras digna de su herencia, no solo en la letra de la ley, sino en espíritu». Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso después de su muerte, su suegro había seguido dándole lecciones. «¿Y cómo crees que lo hice?», preguntó en voz baja. Marcus sonrió, y esa sonrisa suavizó sus rasgos severos. «Brillantemente, S.R.A. Quincy. Edward estaría orgulloso». Le tendió el documento. «Ahora es oficial. Usted es la heredera legal de la mayor parte de la fortuna de Quincy, incluida una participación mayoritaria en la empresa». Evelyn cogió el testamento con manos temblorosas. Pasó los ojos por encima de las líneas, casi sin creerse lo que estaba ocurriendo. «¿Pero qué pasa con Bradford?», preguntó. «¿Y su madre?». «Recibirán una pequeña parte», respondió Marcus. «Suficiente para vivir cómodamente, pero no para influir en la dirección de la empresa. Edward sabía de lo que era capaz su nieto». Evelyn sacudió la cabeza, intentando comprender la situación.
No lo entiendo. Si tenían una copia oficial desde el principio, ¿por qué dejaron que la situación llegara tan lejos? ¿Por qué no detuviste antes a Bradford? Marcus suspiró. Como ya he dicho, Edward quería que demostraras tu valía. Creía que un verdadero líder se manifiesta a través de las dificultades, y debo decir que has cumplido plenamente sus expectativas. Evelyn sintió que las emociones la abrumaban. Alivio, orgullo, gratitud e incluso un poco de rabia por haber tenido que pasar por todo aquello. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dijo Marcus, poniéndose en pie, vamos a la reunión de la Junta, y usted, señora Quincy, tomará asiento en la cabecera de la mesa, que es donde debe estar. Salieron del despacho y se dirigieron a la sala de conferencias. Ante las puertas, Evelyn se detuvo, respiró hondo y cuadró los hombros. Sentía que la confianza crecía en su interior. Ahora no solo contaba con la autoridad moral y el apoyo del equipo, sino también con la confirmación legal de su estatus. Cuando entraron en el auditorio, todas las conversaciones se silenciaron. Los ojos de los presentes estaban fijos en Evelyn y Marcus. Señoras y señores, empezó Marcus, mirando a los presentes. Antes de comenzar la reunión, tengo que hacer un anuncio importante. Resumió la situación del testamento, mostró la copia oficial y anunció los derechos de Evelyn a dirigir la empresa. Se hizo el silencio en la sala, solo interrumpido por exclamaciones de sorpresa y susurros. Evelyn sintió los ojos de los miembros del consejo clavados en ella, algunos con sorpresa, otros con aprobación y otros con mal disimulado disgusto. Sabía que no todos estarían contentos con este giro de los acontecimientos, especialmente aquellos que esperaban aprovecharse de la situación y hacerse con el control de la empresa. Si alguien tiene alguna pregunta u objeción, dijo Evelyn mirando a los presentes, estoy dispuesta a escucharla. Pero antes de comenzar nuestra discusión, quiero que sepan que mi principal objetivo en este momento no es el beneficio personal, sino preservar y hacer crecer la empresa que construyó mi suegro. Hizo una pausa, dando a sus palabras la oportunidad de llegar a todos. Las últimas semanas han sido difíciles para todos nosotros. La reputación de la empresa se ha resentido y muchos socios y clientes cuestionan nuestra credibilidad. Pero creo que juntos podemos superar estos retos y llevar a la empresa al siguiente nivel. Evelyn notó que algunos de los miembros de la Junta asentían con aprobación, pero había algunos que aún la miraban interrogantes. Señora Quincy, habló James Harrington, uno de los miembros más veteranos del Consejo, no se lo tome a mal, pero usted no tiene experiencia dirigiendo una empresa de este tamaño. ¿Cómo piensa manejar esta responsabilidad? Evelyn se esperaba una pregunta así. Se enderezó y miró a Harrington directamente a los ojos. Tiene razón, señor Harrington. No tengo esa experiencia, pero tengo los conocimientos adquiridos durante años de trabajo en la empresa. Tengo una visión de futuro que estoy seguro que coincide con la de mi suegro. Y lo que es más importante, cuento con un equipo de profesionales, incluida usted, cuya experiencia es inestimable. Miró a su alrededor, al resto de la Junta. No pretendo saberlo todo, pero estoy dispuesta a aprender, a escuchar sus consejos y a trabajar día y noche para justificar la confianza que Edward Quincy ha depositado en mí. Se hizo el silencio en la sala. Entonces Marcus Foster se levantó y empezó a aplaudir. Los demás miembros del consejo se unieron a él y pronto toda la sala se llenó de aplausos. Evelyn sintió que la tensión que la había atenazado durante las últimas semanas empezaba a ceder. Sabía que este era solo el principio de un largo y difícil camino, pero ahora tenía la confianza de que podía hacerlo. Después de la reunión, cuando la mayor parte del consejo ya se había dispersado, Marcus Foster se acercó a Evelyn. «Lo has hecho bien», le dijo con una sonrisa. «Edward tenía razón sobre ti». Evelyn asintió agradecida.
Gracias por su apoyo, señor Foster, pero me queda una duda. ¿Por qué mi suegro confió tanto en mí? Después de todo, apenas nos conocíamos. Marcus miró pensativo por la ventana. Edward era un hombre perspicaz. Vio en ti lo que le faltaba a su propio nieto: honradez, trabajo duro y una auténtica preocupación por la gente. Creía que esas eran las cualidades necesarias para dirigir la empresa en el futuro. Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Haré todo lo posible por estar a la altura de su confianza. No lo dudo, dijo Marcus. Ahora creo que deberías irte a casa y descansar un poco. Mañana comienza una nueva etapa de tu vida y necesitarás todas tus fuerzas. Evelyn asintió y, tras despedirse de Marcus, se dirigió a la salida. En el pasillo se encontró con Sara, que la esperaba expectante. «¿Cómo te ha ido?», le preguntó una vez que estuvieron en el ascensor. Evelyn sonrió. «Mejor de lo que esperaba, pero es un comienzo». Sara abrazó a su amiga con fuerza. «Me alegro mucho por ti, Evie. Te lo mereces». Mientras salían del edificio de la empresa, Evelyn se detuvo un momento, contemplando el atardecer de la ciudad. Recordó la primera vez que había venido aquí hacía muchos años, joven e inexperta esposa de Bradford Quincy. Nunca había imaginado entonces que algún día se encontraría aquí como propietaria y gerente de la empresa. La vida le había enseñado muchas lecciones, algunas de ellas dolorosas, pero ahora, cuando miraba al futuro, Evelyn no sentía miedo, sino entusiasmo y determinación. Sabía que tenía muchos retos por delante. Tendría que reconstruir la reputación de la empresa, ganarse la confianza de socios y clientes y tal vez incluso emprender una gran reestructuración. Pero ahora tenía la fuerza, la confianza y el apoyo para afrontarlo todo. Evelyn subió a su coche y se dirigió a casa. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida y estaba dispuesta a escribirlo según sus propias reglas. En casa, lo primero que hizo Evelyn fue servirse una copa de vino y salir a la terraza. El aire de la tarde era fresco y estaba impregnado del aroma de las rosas que florecían en el jardín. Se sentó en la mecedora favorita de su suegro y contempló el cielo estrellado. «Gracias, Edward», dijo en voz baja. «No te defraudaré». En ese momento sonó su teléfono. Evelyn vio el nombre de su padre en la pantalla y sonrió. «Hola, papá», dijo, contestando a la llamada. «Evie, cariño», la voz de su padre sonaba emocionada. «Acabo de enterarme de la noticia, ¿es verdad?». Evelyn le contó a su padre los acontecimientos del día, la aparición de Marcus Foster y la reunión del consejo. «Estoy muy orgulloso de ti, niña», dijo papá, y Evelyn pudo oír las lágrimas en su voz. «Tu madre también estaría orgullosa». «Gracias, papá», respondió Evelyn en voz baja, sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «No podría haberlo hecho sin tu apoyo». Hablaron un poco más y, cuando Evelyn terminó de hablar, sintió que el círculo se cerraba. Todas las pruebas por las que había pasado la habían llevado a este momento. Evelyn terminó su vino y miró al cielo estrellado por última vez. Mañana comenzaría un nuevo día, y ella estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta, sabiendo que ahora no solo era la heredera del Imperio Quincy, sino también la digna guardiana de su legado. 5 años después, Evelyn Quincy estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, en la última planta de la sede central de Industrias Quincy, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Muchas cosas habían cambiado a lo largo de los años, y ella misma había cambiado junto con la empresa que ahora dirigía. El primer año después de aquella memorable reunión del Consejo de Administración había sido quizá el más difícil de su vida. No solo tuvo que aprender a dirigir una gran empresa, sino también a lidiar con las consecuencias del escándalo asociado a la detención de Bradford. La reputación de la empresa se resintió, muchos socios rompieron contratos, las acciones perdieron valor, pero Evelyn no se rindió.
Trabajó día y noche, reuniéndose con clientes y socios, convenciéndoles de la fiabilidad y honradez de la nueva administración. Llevó a cabo una reestructuración a gran escala, deshaciéndose de divisiones ineficaces e invirtiendo en áreas prometedoras. Poco a poco, la situación empezó a cambiar. Quincy Industries no solo recuperó su posición en el mercado, sino que alcanzó un nuevo nivel. Bajo la dirección de Evelyn, la empresa se convirtió en líder en tecnología limpia y negocios socialmente responsables. Evelyn recuerda que hace un año subió al escenario para recoger el premio a la empresaria del año. En aquel momento, dedicó el premio a su difunto suegro, cuya confianza y fe en ella habían cambiado su vida. Un golpe en la puerta sacó a Evelyn de su ensueño. «Adelante», dijo, apartándose de la ventana. Sara, que ahora era la vicepresidenta de comunicaciones, entró en el despacho. «Evie, todo está listo para la rueda de prensa», dijo. «Los periodistas ya están reunidos en la sala de conferencias». Evelyn asintió. «Gracias, Sara. Estaré allí en 5 minutos». Cuando Sara salió, Evelyn se dirigió a su escritorio y cogió una carpeta con documentos. Hoy iba a anunciar el mayor acuerdo de la historia de la empresa, una fusión con un gigante tecnológico europeo. Era un movimiento audaz que podría llevar a Industrias Quincy a un nivel mundial. Antes de salir del despacho, Evelyn echó un vistazo a la fotografía que tenía sobre la mesa. En ella aparecía con su padre en la inauguración del nuevo centro de investigación de la empresa. Su padre parecía orgulloso y feliz, y Evelyn sintió que su corazón se llenaba de calor. Cuando bajó a la sala de conferencias, Evelyn vio a docenas de periodistas esperando a que hablara. Las cámaras se encendieron cuando subió al estrado. Evelyn sonrió y comenzó su discurso. «Señoras y señores, gracias por venir hoy. Tengo que hacer un importante anuncio que estoy segura marcará un nuevo hito en la historia de Industrias Quincy». Mientras hablaba, exponiendo los detalles del acuerdo y respondiendo a las preguntas de los periodistas, Evelyn no pudo evitar pensar en el camino que había recorrido. De joven esposa ingenua a empresaria segura de sí misma, respetada en la comunidad empresarial y querida por sus empleados. Tras la rueda de prensa, Evelyn regresó a su despacho. Se sentía cansada pero satisfecha. El acuerdo había sido acogido con entusiasmo y sabía que habría nuevos horizontes para la empresa. Sonó el teléfono. Era Marcus Foster, ahora presidente del Consejo de Administración. «Una actuación brillante, Evelyn», dijo. «Edward estaría muy orgulloso». «Gracias, Marcus», respondió Evelyn. «Espero estar a la altura de su confianza». «Más que eso», le aseguró Marcus. «Por cierto, tengo noticias sobre Bradford». Evelyn se puso tensa. Intentó no pensar en su ex marido, que ahora cumplía condena en una prisión federal. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Solicitó la libertad condicional», le informó Marcus, «pero se la han denegado. La Junta consideró que no había mostrado suficiente remordimiento». Evelyn suspiró. No se alegró por la noticia, pero tampoco se arrepintió. Bradford había hecho su elección y ahora pagaba por ella. «Ya veo», dijo. «Gracias por informarme». Después de hablar con Marcus, Evelyn se quedó un rato sentada mirando por la ventana y pensando en el pasado y el futuro. Recordaba estar sentada en este mismo despacho 5 años atrás, asustada e insegura de sí misma. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? Cuando Evelyn regresó a casa aquella noche, se encontró con que su padre había organizado una pequeña cena sorpresa de celebración en honor al éxito del acuerdo. «Papá, no tenías por qué hacerlo», le dijo abrazándolo. «Tonterías», respondió él con una sonrisa. «Mi hija ha hecho el negocio del siglo. Claro que debemos celebrarlo». Durante la cena hablaron del futuro de la empresa, de nuevos proyectos y planes. Evelyn se sintió abrumada de gratitud por el apoyo de su padre y por todo lo que ahora tenía. Más tarde, sentada en la terraza con una copa de vino, Evelyn reflexionó sobre la trayectoria de su vida.
Había pasado por traiciones y dolor, por dudas y miedos, pero también había encontrado una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Evelyn recordó las palabras que le había dicho su suegro hacía muchos años. La verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Ahora comprendía la profundidad de esas palabras. Se levantó y se dirigió a su despacho. En la pared colgaba un cuadro, regalo de los empleados de la empresa por su último cumpleaños. Representaba a una mujer en lo alto de una montaña mirando a lo lejos. Debajo del cuadro había una inscripción: para el que siempre nos lleva adelante. Evelyn sonrió al contemplar el cuadro. Sabía que le esperaban muchos más retos y dificultades, pero ahora estaba preparada. Ya no era la chica ingenua que se había casado con Bradford Quincy. Se había convertido en una mujer fuerte y segura de sí misma, dispuesta a llevar a la empresa y a su gente a nuevas cotas. Mañana empezaría un nuevo día, un nuevo capítulo en la historia de Industrias Quincy. Y Evelyn estaba preparada para escribir ese capítulo con sus propias palabras. Volvió a la terraza y levantó su copa, mirando al cielo estrellado. «Brindo por los nuevos comienzos», susurró, recordando la noche de 5 años atrás, cuando se dio cuenta por primera vez de su poder. En algún lugar a lo lejos sonó la bocina de un tren, recordándole que la vida seguía su curso. Evelyn sonrió. Estaba lista para un nuevo viaje. A la mañana siguiente, Evelyn se levantó temprano, sintiendo una oleada de energía y entusiasmo. Hoy era el primer día de una nueva era para Industrias Quincy, y ella quería empezarla bien. Al llegar a la oficina, lo primero que hizo fue reunir al equipo directivo para una reunión informativa. «El anuncio de ayer es solo el principio», dijo mirando a sus colegas. «Ahora tenemos mucho trabajo que hacer para integrar nuestras empresas y aprovechar todo el potencial de esta fusión». Esbozó su visión del futuro de la empresa, haciendo hincapié en la importancia de la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social. «Somos más que una empresa», dijo Evelyn. «Somos una fuerza que marca la diferencia en el mundo, y cuento con todos y cada uno de ustedes en este viaje». Tras la sesión informativa, Evelyn mantuvo una serie de videoconferencias con los nuevos socios europeos. Le encantó descubrir que su visión era muy parecida a la suya. Juntos debatieron planes para desarrollar nuevas tecnologías que puedan ayudar a combatir el cambio climático y otros retos mundiales. Al final del día, Evelyn se sentía agradablemente cansada. Sabía que le esperaban meses de duro trabajo, pero estaba preparada para el reto. Al salir de la oficina, se cruzó con una joven becaria que acababa de empezar a trabajar en la empresa. «Señora Quincy», dijo la chica claramente nerviosa. Solo quería decirle que usted es un ejemplo para mí. Espero ser un líder fuerte como usted algún día». Evelyn sonrió, conmovida por la sinceridad de la chica. «Gracias», dijo, «pero recuerda que la verdadera fuerza no consiste en ser infalible, está en no tener miedo a los errores y aprender de ellos». La chica asintió, memorizando claramente cada palabra. Evelyn pensó en cuántos jóvenes talentos trabajaban ahora para la empresa y sintió una oleada de orgullo y responsabilidad. Por la noche, sentada en el despacho de su casa, Evelyn miró viejas fotografías. Aquí estaba ella con Bradford el día de su boda. Jóvenes, ingenuos, llenos de esperanza. Ahora veía algo en sus ojos que no había notado antes. Una mirada apreciativa, como si él ya hubiera visto en ella un potencial que ella no había visto. Evelyn pensó en cómo había cambiado su vida. Había pasado por traiciones y dolor, por dudas y temores. Pero cada prueba la había hecho más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Recordó una conversación con su padre, muchos años atrás, cuando acababa de empezar en la empresa. «Papá, ¿y si fracaso?», preguntó entonces. «¿Y si no estoy hecha para este mundo?». Su padre la cogió de la mano y le dijo: «Evie, estás hecha para mucho más de lo que crees.
Cree en ti misma tanto como yo creo en ti. Evelyn se dio cuenta de que su padre tenía razón. Realmente estaba hecha para algo más. Y ahora, al frente de una de las mayores empresas del mundo, sentía que por fin había encontrado su verdadera vocación. Evelyn cerró el álbum de fotos y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con sus luces, llena de vida y oportunidades. Pensó en los miles de empleados de Quincy Industries, en los millones de personas cuyas vidas dependían de un modo u otro de las decisiones que ella tomaba cada día. Era una gran responsabilidad, pero Evelyn ya no le tenía miedo. Estaba preparada para afrontar el futuro con todos sus retos y oportunidades. Mañana será un nuevo día, susurró, contemplando la ciudad nocturna, y nos enfrentaremos a él completamente armados. Con estas palabras, Evelyn apagó la luz de la oficina y se fue a la cama. Mañana le esperaba un nuevo día, nuevos retos y nuevas victorias, y estaba preparada para todos ellos.